Dios te bendiga. Esta mañana quiero compartirte la reflexión que está en el libro de los Hechos. Quiero darte la cita para que con calma tú puedas leerlo, porque es algo largo y solo voy a resumirlo para no tomar mucho tiempo en este video. Esta palabra está en el libro de los Hechos del capítulo 16, del versículo 11 al 34, ¿verdad? Nos relata esta palabra sobre Pablo y Silas, dos hombres que estaban predicando la palabra de Dios. Ellos andaban predicando de lugar en lugar y dice que se encontraron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que los hombres hacían negocios con ella, ¿verdad? Adivinando. Entonces Pablo echó fuera ese espíritu y las mismas personas que recibían ganancias lo encarcelaron, lo mandaron a encarcelar. Dice que estas personas fueron azotadas, ¿verdad? Fueron azotadas y encadenadas y fueron metidas a la cárcel. Nos relata la historia de que ellos estaban presos y dice que estaban cantando himnos en la cárcel y dice que de pronto vino un gran terremoto que rompió las cadenas y abrió las puertas de esa cárcel. Dice que había un carcelero el que estaba cuidando. Al mirar cuando pasó esto, dice que él pensó que todos se habían huido y pues lógico, está metido en problemas. Él como el carcelero iba a agarrar la espada y quitarse la vida. Cuando Pablo le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Entonces este señor, al ver eso, dijo, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y dice la palabra, esto nos lo dice en el versículo 30, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Y que sobre eso quiero enfocarme en este día, que mucha gente, todos creo que tenemos, la mayoría tenemos personas que nos gustaría que vinieran a los pies de Cristo, que nos gustaría, tenemos familias que nos gustaría que experimentaran lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. ¿Y cómo hacerlo eso? Muchas veces nosotros queremos hablarle, queremos decirle y no agarran un consejo, muchas cosas, o mucha gente, no solo la familia, sino mucha gente. Sabemos aquí en esta historia que el hecho de predicar la palabra no todo te va a ir bien. Muchas veces vamos a ser azotados, muchas veces encarcelados o muchas veces vamos a estar metidos en problemas, vaya. Muchas veces te vas a meter en problemas porque el mundo ve muchas cosas que uno hace bien para llevar la palabra. Muchas veces el mundo lo ve diferente. Dice que estos hombres hacían negocio con aquella mujer, no les importaba la vida de la mujer, lo que les importaba es el negocio que hacían. Y Pablo, por el hecho de llevarle la palabra porque ese espíritu dice que le decía que ellos eran hombres y le estaban, dice a Pablo, hasta que Pablo echó fuera ese espíritu y la mujer quedó sana. Muchas veces vamos a recibir cosas así, que el hecho de predicar la palabra no garantiza que la gente te va a querer, no garantiza nada pero lo hacemos por amor a Dios, por toda esa gente que necesita de la palabra de Dios. Pero dice lo bonito de esta historia, que ellos, imagínense, aparte de ser azotados y encadenados, los metieron en la cárcel y permanecieron cantando himnos a Dios. ¿Y qué pasó cuando ellos cantaban himnos a Dios, cuando estaban en medio de esa cárcel golpeados? Dice que las cadenas fueron rotas y las puertas se abrieron. Muchas veces las cadenas no se rompen en nuestra vida porque en lugar de alabar y adorar a Dios y cantarle himnos en el proceso, nos quejamos el por qué. No decimos el para qué de las cosas, sino por qué. Cuando sabemos que hay poder en la adoración.
Sabemos que es difícil cuando estás pasando por un proceso. Aquí nos habla de que estaban encarcelados, aquí nos habla de que estaban golpeados, que estaban no solamente encarcelados, sino encadenados de los pies también. Y aún así cantaban himnos y los presos los oían. Yo quiero pensar que el carcelero también oía todas esas alabanzas, porque él los ha de haber visto cómo estaban gozosos en medio de una tribulación. El poder de adorar a Dios en un proceso es más grande de lo que usted y yo tenemos una idea, porque ahí es donde se rompen las cadenas, ahí es donde se abren las puertas que muchas veces nosotros pensamos que no se puede abrir. Tal vez tú estás pasando por un proceso donde piensas que no vas a poder, donde piensas que no vas a salir adelante. Alaba a Dios en ese proceso. Es difícil, claro, es difícil. Dirán muchos, pero es que porque tú no lo estás pasando, es cierto. Pero aquí podemos ver esta historia donde Dios obra en medio de la adoración, no en medio de la queja, no en medio del llanto. Podemos llorar en presencia de Dios. Tal vez tú has intentado buscar de muchas maneras y no has podido. En la alabanza, en la adoración, en la presencia del Señor pueden ser rotas toda cadena. Nos dice la palabra que cuando se rompieron todas las cadenas y cuando se abrieron las puertas, el carcelero se quería quitar la vida. Muchas veces llegamos a ese grado nosotros de que ya no queremos vivir, de que ya no queremos seguir viviendo. O muchas veces estamos muertos en vida, porque estamos vivos, pero nos sentimos como si estuviéramos muertos. Ya no le hayamos sentido a la vida, pero déjame decirte que ahí es donde el Señor quiere hablarte. Ahí es donde el Señor quiere decirte que no lo hagas. Así como Pablo y Silas le dijeron al carcelero, no lo hagas, aquí estamos. El Señor este día te dice, no lo hagas, aquí estoy yo. Yo he venido para darte vida y dártela en abundancia. Mucha gente está viviendo con una depresión de que ya se quieren quitar la vida. Pero esa no es la salida. El Señor está ahí. Él te dice, como dice Pablo, no lo hagas. Aquí estoy yo. Tal vez es difícil lo que estás pasando. Tal vez estás golpeado de la vida. Tal vez te sientes encarcelado, sientes que no avanzas, sientes que no puedes más, que ya no hayas más que hacer que solo cuidarte la vida. No lo hagas, porque Dios quiere romper toda cadena. Dios quiere abrirte la puerta. Dice que al llegar eso, se dio cuenta que estaban ellos ahí todos y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú te preguntas tal vez, ¿qué tengo que hacer entonces? Y ellos le respondieron, solamente cree en el Señor. Tú que te encuentras en esa situación y has buscado 1000 maneras de solucionar tu vida, de encontrarle ese sentido a tu vida, de llenar ese vacío en tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Solo cree en el Señor. Solo toma esa decisión. La decisión la tienes que tomar tú. Muchas veces yo he escuchado que dicen, dale una oportunidad a Dios. Dios no necesita una oportunidad. La oportunidad la necesitamos tú y yo, porque somos los que pasamos enfermedades, tristeza, dolencia. Nosotros somos los que sufrimos lejos de Él. Entonces yo no te voy a decir, dale una oportunidad, sino toma la decisión. ¿Y qué debo hacer? Solo creer. Cree en el Señor. Y hay una promesa tan bonita que dice, y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y esa persona de la que tú anhelas que se salga de ese mundo, de esa vida. Serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia, tú y todas esas personas de las cuales tú te preocupas.
cosas. A veces nosotros no nos damos cuenta y no alcanzamos a entender el poder que tiene la decisión en nuestra vida en el aceptar al Señor. Porque la decisión que tú tomes el día de hoy cambiará no solo a ti, cambiará tu casa, cambiará tu familia, cambiará tu generación, cambiará tus hijos, llegará esa palabra hasta tus nietos, hasta tus bisnietos. ¿Cuántos hoy están viviendo una vida gozosa en el Señor? Porque sus abuelos tomaron esa decisión de seguir a Cristo. Porque sus tatarabuelos tomaron una decisión de ya no vivir más en una casa llena de problemas, llena de contienda, llena de vicios. El poder que tuvo esa decisión de tu abuelo, de tus padres. ¿Cuánta gente está viviendo hoy en ese gozo en el Señor y tú lo miras caminar en familia juntos a la iglesia? Porque un día alguien tomó esa decisión. El poder que tiene tu decisión puede cambiar tu generación, puede cambiar tu casa, tu familia. El Señor puede hacerlo, pero tienes que creer y serás salvo tú y tu casa y tu familia y tus hijos y tus nietos. Y verás un día alabando y glorificando el nombre de aquel que tú crees que es imposible. Y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después de creer y que salvo a tú y tu casa, dice, le llevaron la palabra. Es necesario llevarle la palabra. Pero eso va a ser más adelante. Cuando tú tomes la decisión, el Señor va a empezar a obrar en tu vida. El Señor va a empezar a guiar tus pasos. El Señor va a empezar a cambiar todo tu entorno. Y todas esas personas, tu familia, verán eso. Verán lo que Dios ha hecho en tu vida. Y con lo que Dios ha hecho en tu vida, ellos vendrán a los caminos del Señor. Pero tienes que caminar firme en los caminos del Señor. Porque muchas te preguntarán, y hay mucha gente que le lleva la palabra a su familia, pero actúa de otra manera. Su testimonio dice lo contrario. Entonces, tenemos que creer en el Señor y caminar en el Señor, y será salvo nosotros y nuestra casa. Y serán salvos toda la familia que nosotros queremos que vengan a los pies de Cristo. Pero ¿cómo lo harán? A través de nuestra vida, a través de lo que Dios va a hacer en nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. El poder de tu decisión cambia una generación. El poder que tiene la decisión de tú tomar a Jesús como tu Salvador. Él es el que hará el cambio, pero tú tienes que tomar la decisión. Él traerá a tu familia a los pies de Cristo, pero tú tienes que tomar la decisión y tienes que llevarle la palabra. Dice, y le llevaron la palabra a todos los de su casa. Y lo que más me gusta y me agrada y me llena de gozo es este versículo, el 34, ¿verdad? En el Hechos 16, 34, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. Se regocijó con toda su casa. Y eso es lo que va a pasar. Tal vez estás viviendo, tal vez tu familia es un caos, tal vez tendrás familiares que están perdidos, tal vez hay familiares que están envueltos en vicio, envueltos de problemas, envueltos de violencia, envueltos de malos caminos.
Y como dice el carcelero, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y con tu vida será un ejemplo en aquellas personas. Aquel que está viviendo un mundo, aquel que está en pasos que no son agradables, en el cual o en vicio, esas personas verán en tu vida lo que ellos necesitan y ellos vendrán a los caminos del Señor. Ellos vendrán junto contigo y verás como ves a esa familia que van todos caminando juntos. Yo me gozo. Me he gozado viendo eso porque yo me he tocado, el Señor me ha usado en el aspecto de llevarle la palabra a una familia en la cual tú ves que son borrachos, que toman, ves a su familia y son problemas matrimoniales y los hijos ven todo eso y es un caos en el hogar. Pero cuando Dios llega a esa casa, cuando Dios llega a ese matrimonio, cuando Dios llega a ese hogar, es gozoso ver cómo los ves todos juntos caminando a buscar de Dios. Ves a la familia contenta, salen de la iglesia y van a comer juntos. Cuando antes la mujer tenía que andar buscando al esposo que estaba no sé dónde, o el esposo peleando no sé con dónde, ahora lo ves juntos, gozándose. Dice, y se regocijó esa persona con toda su casa de haber creído a Dios. Y un día tú te regocijarás de haber creído a Dios. Y no solo te regocijarás tú y toda tu casa. ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga.